El día de hoy, hermanos, quiero continuar con aquello que hemos dejado pendiente, bueno, no pendiente porque lo hemos venido haciendo durante todo este año, que se llama, ¿cómo se llama el objetivo, pues, de enseñanza de este año? ¿Recuerda? Amando al Señor con nuestro todo. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre amando a Dios con nuestro todo corporativamente. Y cuando digo corporativamente, quiero usar el término como cuerpo. Corporación, de cuerpo, ¿va? Entonces, la iglesia, obviamente, funcionamos corporativamente porque somos un cuerpo en Cristo. Y entonces, la primera pregunta que yo me hice para ayudarnos es esta. Si Dios quiere que yo le ame con mi todo y que primeramente siente las bases con convicciones, además también con una manera constante de leer, de buscar al Señor, y que además también debo yo orar y luego leer la Escritura y congregarme, entonces mi pregunta fue en estos días, entonces ¿por qué me tengo que reunir los domingos? Y escuche bien, los verdaderos cristianos se reúnen el domingo por una razón. Esta pregunta parece tener una respuesta muy obvia, pero no lo es. Porque bueno, ha habido gente que se reúne los domingos, digamos, para tener servicios o para tener algún tipo de servicio religioso y quizá en el fondo no saben por qué. Pero esta pregunta, ¿por qué los cristianos nos reunimos el domingo? Parece muy obvia y vuelvo a decir, no lo es. Porque hemos crecido ya en una sociedad donde se da por sentado que debemos reunirnos los domingos. Y de hecho, muchos creyentes dan por sentado, pues es que me tengo que reunir el domingo. Pero un verdadero creyente nunca debería dar por sentado que tenemos que reunirnos los domingos, porque tenemos que reunirnos. Ojalá que nunca pensemos esto, es que no voy a tal fiesta porque es que tengo que ir a la iglesia el domingo, ¿no? Y parece una excusa y eso a veces parece buena, ¿no? Cuando no quieres ir a una fiesta. Oye, no, discúlpame, es que tengo que ir a la iglesia. Pero ¿por qué, no? Bueno, como verdaderos creyentes, no damos nunca por sentado nada, ¿me explico? Tenemos que indagar y tenemos que estar convencidos de ellos. Pero como el verdadero creyente no da por sentado el hecho de reunirse juntamente con sus hermanos, el verdadero creyente lo que hace es saber, es afirmar, es amar colectivamente, juntamente con sus hermanos, para adorar al Dios verdadero. Para que juntamente con sus hermanos podamos reconocer al Dios del cielo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor el día domingo. Nuestra hermana decía hace rato, ¿verdad? Y yo me gozo por las cosas que decía y yo me vino una palabra después de oírle el testimonio, decía, gracias a Dios por los santos insatisfechos. ¿Me explico? Gracias a Dios por esos santos insatisfechos que están constantemente diciendo, estoy orando, hermanos, pero me siento mal cuando no oro, y estoy haciendo esto, pero me siento mal cuando no, porque esa insatisfacción solamente podemos cargarle a nuestro Señor. Es Cristo, nuestro Señor, la única satisfacción que pueda tenerlos, pero gracias a Dios por ello, porque venimos a estos lugares, ¿para qué? Simplemente venimos, no como una cuestión de normal porque tenemos que venir o porque me traen, sino que juntamente venimos a adorar al Dios del cielo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor el día domingo. Y después voy a explicar. Ahora bien, estoy diciendo que el verdadero creyente sabe, afirma y ama la adoración colectiva el día domingo. ¿Usted sabe, afirma y ama la adoración colectiva del día domingo? ¿Se prepara desde antes? Se prepara desde antes de que... Fíjese que es bien interesante porque cuando usted lo invitan a una boda, usted no compra el vestido o el traje, no lo prepara el mismo día, una hora antes, ¿o sí? Algunos sí, bueno, normalmente ¿qué sucede? Bueno, tenemos que prepararlos unos días antes y sobre todo, bueno, ¿qué es que el vestido para las hijas, que el vestido para la esposa, que si el traje, que los zapatos deben estar boleados y ese tipo de cosas y nos preparamos para ir, ¿verdad? No, vamos a hacer esto y no vamos, entonces nos vamos preparando, pero casi nunca nos preparamos para venir el domingo a adorar al Señor. No sé, espero yo estar equivocado, ¿me explico? Espero yo estar equivocado, que nuestra mente esté confiada diciendo, mañana voy a ir, Dios, ayúdame, bendíceme y quiero adorar colectivamente junto con mis hermanos. Entonces, quiero decirle que el verdadero creyente sí lo sabe. El verdadero creyente sabe a lo que viene. Entonces, la primera cosa que yo quiero definir es qué es un cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano? Porque bueno, el mundo está plagado de cristianos, ¿o no?
Es que yo soy cristiano, y yo soy cristiano, sí, 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 pero ¿qué es un verdadero creyente? La primera cosa que quiero decir es que aunque la Biblia llama con frecuencia a los creyentes o discípulos, cristiano es un término que fue dado a los primeros discípulos en Antioquía. Hechos capítulo 11 versículo 26. ¿Me acompaña, por favor? Entonces, los verdaderos cristianos, y uso el término cristiano por relación a esto de Antioquía. Algunos, de hecho, he oído hoy día, no sé por qué causa, algunos predicadores y gente entre los grupos cristianos, es que no deberíamos llamarnos cristianos, somos creyentes, porque los cristianos fue un término que inventaron ahí los hombres para hacernos referencia. Pero escuche lo que quería decir. Cristiano es un término, pues, que usamos, pero significa un verdadero discípulo. Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿Me acompaña? Dice ahí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la palabra cristiano fue una palabra que se les puso ahí los de Antioquía. Les pusieron a los, ¿qué cosa? A los discípulos de Cristo. Ahora, esta es la característica fundamental, escuche. Estos llamados ahora cristianos, discípulos, no eran judíos. ¿Estamos? No eran judíos, sino era un grupo de personas que se distinguían de los judíos, porque esos en Antioquía, esos discípulos en Antioquía, no estaban sujetos a las presiones religiosas judaicas. Es decir, estos no estaban sujetos a las restricciones de comida y de alimento, comían todo tipo de alimentos sin ninguna restricción, no tenían ninguna prohibición en cuanto a días o no días, entre ir o no ir, no la tenían porque eran de Antioquía. Es decir, quiero hacer esta referencia, eran de Antioquía, lo cual significaba que no eran judíos la mayor parte de los que estaban ahí. De hecho, no estaban sujetas a las costumbres, ni siquiera estaban sujetos a las prácticas legalistas de los judíos. Pero estos primeros creyentes simplemente eran discípulos, y a estos discípulos no estaban sujetos a estas costumbres ni a estas prácticas legalistas de los judíos. Y de hecho, eran totalmente diferentes incluso de la propia iglesia en Jerusalén. Eran diferentes a la iglesia en Jerusalén. Y esto me encanta porque el Señor, mi amado hermano, esto es lo que esperaba de su iglesia. ¿Me explico? No solamente que sea una iglesia judía, sino sea una iglesia de Cristo, para gentiles, para judíos, para griegos, para hombres, para mujeres. Y gracias a Dios por ello, porque nosotros somos beneficiarios de todo. Amén. Y entonces, eran totalmente diferentes a la iglesia de Jerusalén. Pero aquí era algo importante. Se les dijo cristianos a estos creyentes porque ellos vivían a Cristo. De hecho, eran tan diferentes a la iglesia de Jerusalén, y este grupo de personas, fíjese, creyentes que estaban inmersos en una sociedad altamente pagana, ¿me explico? Altamente idólatra, altamente llevada hacia las cuestiones de los ídolos y a una cuestión moral tremenda. Estos estaban siendo seguidores de Cristo. Así que estos mostraban al mundo entero o al mundo de su alrededor que ellos eran personas que Cristo era el centro de sus vidas. Así que mi hermano, en tu trabajo tienes que mostrar que Cristo es el centro de tu vida. Amén. Ahí donde estás estudiando, joven, tienes que mostrar que Cristo es el centro de tu vida. Hermana, ahí en tu casa tienes que mostrar que Cristo es el centro de tu vida. En la calle tenemos que mostrar que Cristo es el centro de nuestra vida. Es decir, esto era lo que hacían estos cristianos en una sociedad tremendamente pagana. Entonces, cada cosa que hacían dentro de la iglesia de Antioquía era que estaba apuntando a darle la gloria al Señor. Cada culto estaba orientado hacia Él. Y entonces, una de las cosas que va a pasar ahí es que hay cánticos de creyentes en ese lugar que cantaban donde Cristo era el punto central del canto. ¿Me explico? Y usted puede ver algunos de estos cantos del apóstol Pablo que va escribiendo ahí, ¿no? Grande es este misterio. Dios ha descendido del cielo, visto por los hombres, adorado por los ángeles. Es un canto. Ese es un canto. Entonces, incluso los propios creyentes ahí tenían unos cantos que estaban centrados en Cristo. Y de hecho, el comportamiento de esos primeros cristianos, de cada uno de ellos, era acorde a las enseñanzas de Cristo. No vivían una vida doble.
Cristo era para ellos, ¿verdad?, todo lo que tenían que vivir. Y por supuesto, Cristo o Jesucristo, era el nombre que aquellos de Antioquía oían muy frecuentemente de esos creyentes que no dejaban de hablar de ese Cristo. ¿Me explico? Y por lo tanto, dijeron, oye, estos hablan de Cristo, que viven a Cristo, que le cantan a Cristo, que se juntan en Cristo, que salen en Cristo, que viven en el trabajo a Cristo, y entonces, ¿qué vamos a decir que son ellos? Cristianos, ¿no? Un seguidor de Cristo. Esto es lo importante en esta parte. Entonces, ¿qué es un cristiano? Quiero primero dar una parte definitoria. Ya saben que a mí me gusta primero hablar un poquito y luego nos vamos a los textos. Tengo aquí algo que quizá nos pueda ayudar. Pero un cristiano es una persona que vive a Cristo. Además también, un cristiano es un discípulo que desea ser como su maestro. Luego también es uno que reconoce que al igual que todos los humanos, ha sido creado a la imagen de Dios para darle gloria a Dios. Y que se ha quedado corto, que no ha podido hacerlo. Que no alcanza lo que Dios espera que él haga, que es adorarle. Y por lo tanto, ha pecado contra Dios y ha menospreciado su gloria al tratar a Dios como cualquier otra cosa. Y tratar otras cosas como valiosos, más valioso que Dios. Un cristiano es uno que reconoce que merece ser castigado por esto. Porque sabe que es un pecado grave contra el Creador del universo no darle la gloria. Pero que también reconoce que Dios es paciente y amoroso. Que Dios mismo ha enviado un rescatador, es decir, a su Hijo amado. Que ha enviado a un Redentor, que ha enviado a Jesucristo al mundo para soportar Él el castigo que nosotros merecíamos. Entonces un cristiano es aquel que ha creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos, que reina en los cielos y que hoy también está reinando, pero que también que vendrá otra vez. Y que también está confiado en que Jesús es su Señor y que está al pendiente de Él día a día como su Salvador del pecado y del juicio, y que tiene autoridad suprema y que además Jesucristo es su mayor tesoro, por el cual incluso está dispuesto a morir. Entonces, tenemos este panorama largo de lo que es un cristiano. Y un cristiano es uno que, en palabras del apóstol Pablo, está constreñido, está impelido, está obligado, está motivado por el amor de Cristo a vivir para Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Y el apóstol Pablo nos dice cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos estar relacionando, cómo deberíamos caminar, qué pensamiento deberíamos tener. Y el apóstol Pablo dice, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan? Dice, 2 de Corintios 5, 14 y 15, juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Escuche, cuando tú ves el amor de Cristo, cuando tú ves la obra que hizo en la cruz, cuando tú ves su obra sustitutiva, cuando tú ves el poder de Dios al resucitar a su Hijo, pero también cuando tú ves que a través de la fe Él te toma y te coloca en Cristo, entonces necesariamente te sientes constreñido, te sientes compelido, te ves obligado, te ves motivado a vivir, que como dice la última parte, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escuchen la profundidad de estas palabras. Si tú ves la obra de Cristo y ves lo que hace Cristo como creyente, como cristiano, como discípulo, no tienes más que sentir esto como dice, constreñir, es decir, empuje en tu pecho, que sientes esa cuestión de que en tu pecho dices, ¿cómo es que Cristo hizo por mí esto? Constreñir es una palabrita que a lo mejor me puedo dar a entender cuando tú agarras una jeringa. ¿Has agarrado una jeringa? Le pones un líquido, ¿verdad? Y entonces lo que haces es apretar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esa jeringa cuando tú le aprietas con el contenido que tiene? Sale así un chorrito, ¿no? O no sale.
No, tú le aprietas a la aguja, ¿no? Y con el líquido aquel y sale con una fuerza tremenda, ¿cierto? Con una fuerza tremenda que, bueno, entra en los músculos o lo que sea. Escucha, dice, el amor de Cristo te constriñe, te impela, te lleva, te obliga a salir por un solo lugar. Y ese lugar es que glorifiques, que vivas para Cristo. Mi amado hermano, si no estás viviendo del todo para Cristo, deberías tener consideración sobre si realmente el amor de Cristo te está constriñendo tu vida, tu corazón, para decir, no quiero vivir así, Dios. Porque sabe, mi amado hermano, es precisamente el amor de Cristo quien nos lleva, que nos conduce, que nos pone a fin de que podamos nosotros hacer notorio que estamos amando a Cristo. ¿Cómo? En una vida que vive para Él. Entonces, ¿cómo estás viviendo hoy, mi amado hermano? ¿Para quién estás viviendo? Si te levantas todos los días pensando que la tienes ganada, que tú puedes vivir y que te puedes sostener, hombre, acabo yo, hago yo, deshago, entonces, honestamente, todo lo que es Cristo en tu vida queda en segundo lugar. Pablo dijo, para mí el vivir, ¿quién es? Cristo. Y eso se oye bien bonito cuando dice, ay, ese Pablo, ¿verdad? Qué bien, pero ¿para ti lo dices? ¿También para ti el vivir es Cristo? Entonces, ahora bien, estas personas que son llamados cristianos se describen en la Biblia no como personas aisladas. O sea, no es que yo soy cristiano, ya, pues sí, yo también, y ahí están aislados. No. No son cristianos aislados, sino que siempre, cuando se habla de cristianos, se habla como viviendo en un cuerpo corporativo con muchos miembros que todos están unidos en torno a Jesús a través de la fe. Y es debido a esa unidad en Jesús, a esa naturaleza del cuerpo, ¿no? Entonces que la iglesia existe. Por lo que la iglesia no es un edificio, no es una estructura de ladrillos y cemento. La iglesia es la asamblea de cristianos reunidos para expresar esa unidad en Cristo y adorar a Jesús juntos. Estamos aquí, mi amado hermano, ¿para qué? Para expresar que estamos unidos en la fe a Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué hacemos juntos? Adoramos a Jesús. Por eso, 1 Corintios 12:27, por favor. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios casi siempre vamos a notar estas instrucciones que da para la iglesia. Por lo tanto, entonces, vamos a expresar juntos nuestra propia unidad en la fe para glorificar y exaltar y darle honor a nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. ¿Lo tiene? Dice así la escritura. Acompáñeme. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Escuchen lo que dice el apóstol. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Todos nosotros conjuntamente somos el cuerpo de Cristo. Y fíjese lo interesante del apóstol. Ahora baja a cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo de Cristo en particular. Eso nos da un sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo nos da un sentido de responsabilidad. Yo soy parte del cuerpo. Me explico, que es la iglesia. Entonces significa que mi iglesia me necesita. Eso significa que yo también soy parte de ese cuerpo y mi iglesia está esperando que yo también, como ese miembro en particular, esté haciendo algo. ¿Y qué es ese algo general que hacemos todos? Glorificar a Dios. Así que llegar a la iglesia con ese espíritu de decir, pues otra vez vamos porque me trajo mi esposa o porque me trajeron mis papás, ¿no? Porque, bueno, no embona en esta definición. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántos de ustedes saben que son miembros en particular? ¿Cuántos saben, cada uno de ustedes sabe que es un miembro en particular? Ahora, yo tengo 2 manos. ¿Tengo más manos? ¿No? Bueno, piensa en esto, mi amado hermano. Dios te ha hecho un miembro en lo particular. ¿Qué parte del cuerpo eres? Ahora, no quiero que me digas, no, pues yo soy bilis, porque eso es mi función. No, la bilis tiene alguna función, ¿cierto? Y es para bien o para mal, ¿no? No, es que yo soy de esos miembros que nadie necesita. Y dice la escritura, no, nos necesitamos todos, ¿o no? Necesitas del riñón, necesitas de la bilis, necesitas de toda esa parte de tu cuerpo. Tenemos que estar bien conscientes, mi amado hermano, que como cristianos entonces Dios nos ha puesto en un cuerpo y que cada uno somos miembros en particular y cada miembro debería estar consciente de que es un miembro en particular por el beneficio de los demás.
Entonces, mi amado hermano, reunirse en asamblea, en esta asamblea de santos, es esencial para expresar el hecho de que Jesús murió para crear un pueblo único, unido, y no solamente cristianos individuales aislados. Eso de que muchos creyentes, o que se dicen a sí mismos creyentes, que yo no necesito a la iglesia. Yo en mi casa, mira, yo y Dios, no hombre, nos llevamos re bien. Yo no necesito a los hermanos. ¿Sabes qué es lo que está diciendo ahí? Está negando el sentido del apóstol Pablo y del Señor. Está diciendo simplemente, yo no soy del cuerpo. Y si no eres del cuerpo, no eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, estás destinado a la condenación. Aunque tengas gran conocimiento del Señor. Aunque ores en lenguas. Aunque hagas grandes milagros. Pues finalmente llegarás ahí al cielo y dices, pues nunca te conocí. Porque el Señor viene ¿por quién? Por su iglesia, no viene por personas, ¿me explico? O sea, viene por el cuerpo. Y el cuerpo está compuesto por muchos miembros. Así que mi amado hermano, no te vayas con esa idea de decir, no es importante ir a la iglesia, no es importante juntarme con los hermanos, no es importante hacer algo dentro de la iglesia, porque es tan importante que el Señor le da una esfera particular ahí. Por lo tanto, reunirnos en una asamblea de santos para expresar el hecho de que Jesús murió para crear un pueblo suyo, no solo estamos hablando de que ha creado un pueblo suyo completo, sino que también cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo para la gloria de Dios. Entonces te encuentras en la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que esos cristianos que Dios ha traído y que ha puesto en un cuerpo y cada uno como miembro en particular, pues se reúnen regularmente con un propósito. Por favor, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Ayúdeme, dice así 27, juntos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Notas tú, mi amado hermano, ahí? Estos cristianos, dice ahora el Nuevo Testamento, que se reunían regularmente. Y no solamente se reunían regularmente, sino también activamente. Escuche, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿no? Así que cada vez que usted le dice el lunes a las personas que tengas buen buen inicio de semana, en realidad, pues los cristianos, bueno, el mundo sí lo dice así, pero realmente los cristianos, este es el día que empezamos nuestro día, ¿cierto? Este es el primer día de la semana. Así que, hermano, que tenga un buen inicio de semana, ¿me explico? Hoy domingo, no el lunes, no hoy. Entonces, dice que el primer día de la semana, ¿qué pasaba ahí? Dice ahí, reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. Nota usted que no dice cristianos, sino discípulos, porque después se va a usar el término genérico. Pero escuche, los discípulos estaban reunidos para un propósito, para partir el pan. Y en esa cuestión de partir el pan, en esa coinonía que los hermanos tenían, ¿qué estaba pasando ahí? Pablo les estaba enseñando. Entonces el apóstol Pablo, no solamente ya estamos reunidos, vamos a comer, qué bonito, qué encantador, pero escuchen, vamos a la palabra. Una iglesia se reúne el primer día de la semana para la palabra. Sí, para esta cuestión de partir el pan, pero para la palabra. En estos tiempos, la palabra se enseña menos y se le da énfasis a otras cosas. Hay una persona que conozco, no de aquí, no de otro lugar, que me dice, ay no, ya cuando el pastor se pasa 35, 40 minutos, digo, ya que hora va a terminar, este hombre habla mucho, ¿no? Pablo les enseñaba, y escuche esto, más habiendo de salir al día siguiente. ¿Y qué hizo Pablo? Alargó el discurso. ¿Hasta qué horas? Hermanos que estaban este día hasta la medianoche. No sé a qué horas empezaría. Bueno, aquí se reunieron a partir el pan, seguramente a comer, pero se prolongó el apóstol Pablo a hablarles hasta medianoche. Ya sabemos que alguien se quedó dormido, ¿verdad? Y se cayó de una ventana. Así que mi amado hermano, gracias a Dios que no estamos en un segundo piso, ni usted está cerca de una ventana, ¿verdad? 1 Corintios 11, 18. Escuche ahí. Hay algo de lo que dice que estos que son un cuerpo en Cristo, cada uno miembro en particular, se reunían para partir el pan y para la enseñanza. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice así, juntos, ayúdeme. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia.
La cosa que hacían estos hermanos es que se reunían como iglesia, como asamblea de creyentes, como cristianos en torno a la mesa para hablar, para ir a la palabra. Y escuche eso, hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es decir, además estos hermanos en Corinto hacían división entre ellos. Ahora, no sé cuánta gente sería en Corinto, pero así existía, había esto, y gracias a Dios, porque a través de estas divisiones y estas cuestiones que pasaban los hermanos, tenemos una carta maravillosa que puede guiar a la iglesia, ¿verdad?, a una mejor forma de cómo realizar nuestros cultos y nuestros servicios. 1 Corintios 14, 23. Dice así, 1 Corintios 14, 23. ¿Lo tiene? Dice la escritura, juntos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces ya nota aquí esta frase que dice, ya lo demás no voy a profundizar, pero dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Entonces la connotación de aquí del apóstol es que ustedes como iglesia ahí en Corinto se están reuniendo. Son hermanos que se reúnen y dentro de la reunión todos hablan, dice él en esta cuestión, hablan en lenguas y entonces entran indoctos e incrédulos y dicen, pues están locos, ¿no? En esta connotación, lo que quiero hacer énfasis es esto, la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Me explico? Ahora, hay otras maneras en que también se reunían, por ejemplo en casas y demás, pero seguían siendo iglesias. Pero aquí, mire, la iglesia se reunía. ¿Qué dijimos que era la iglesia en términos generales después de que hice todo un balance general? ¿Pero qué dijimos que era? El cuerpo de Cristo y cada uno, miembro en particular. Toda la iglesia, escuche, sí pues, toda la iglesia, escuche, aquí no dice algunos de la iglesia, el Señor dice ¿quién? Todos. Es decir, cada uno en lo individual deberíamos reunirnos porque ahí está la asamblea, ahí está la iglesia. Así que no tengas en poco, mi amado hermano, decir, ay, hoy no voy, estoy muy cansado, el día de ayer hice tantas actividades, pero bueno, ahí nos vemos dentro de 15 días, acabo, pues no me necesitan. No, sí, hermano, ¿sí te necesitamos o no? ¿Cuántos sienten la ausencia, por ejemplo, hoy de nuestro hermano Gerardo que está ahí con su papá? ¿Sienten su ausencia? Sí. De nuestra hermana Azucena, ¿cuántos sienten la ausencia? ¿Verdad que sí la sentimos? O sea, sí la sentimos. Nada más que imagínese a alguien que dice, no, pues no, como que no hay, no, ¿para qué? Acabo nadie me ve. Claro que sí los necesitamos. Toda la iglesia. 1 Corintios 14, 26, allá adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y entonces aquí te encuentras que el apóstol dice que ¿qué hay cuando nos reunimos? ¿Qué hay cuando se reúnen hermanos? Ahí aquí dice, cada uno, ese es un texto que ya vimos hace unas semanas, cada uno tiene. Escuche, cada uno tiene. Mi amado hermano, esto es parte del cuerpo, ¿cierto? O sea, imagínate que de repente mi hermano dijo, no, pues yo no tengo nada que hacer en el cuerpo, así que ya nada más voy de observador, ¿no? ¿Qué haría usted con una mano sin moverse? Porque pues no tiene nada que decirle al cuerpo, ¿no? ¿Es importante? ¿Nuestra mano? Sí, escuche. Cuando te reúnes, ¿qué traes a la iglesia? ¿Notan la importancia de lo que dice? Ahora, la intención del apóstol cuando dice, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene esto y aquello y lo otro, es por una sencilla razón, porque el apóstol está pensando que la iglesia es un cuerpo y que cada uno de los que está ahí es un miembro en particular de ese cuerpo. Por eso dice, cuando se reúnen, cada uno de esos que son miembros en particular, que son del cuerpo de Cristo, traen algo. Así que mi amado hermano, aquí estamos entrándole en la dinámica. Entonces aquí te encuentras que la reunión corporativa, la reunión del cuerpo, era algo que estaba presente ya en la iglesia desde el principio. Y no debe ser diferente para nosotros hoy. Es importante la presencia de cada uno de nosotros. ¿Me explico? Vuelvo a repetir, las iglesias virtuales, llamadas iglesias virtuales, no tienen nada de esto. ¿Me explico? No, pero es que yo me reúno por Zoom, ¿no? Bueno, pero aquí tiene esto que ver. ¿Qué tienes cuando vienes? Me gusta que todavía estemos conservando nosotros esta cuestión de acciones de gracias y peticiones.
Yo espero, hermanos, que el Señor nos siga dando de mayor sabiduría para saber expresar en palabras cortas lo que el Señor nos ha enseñado y lo que podemos decir para la gloria del Señor. Esa es mi oración y ojalá que usted lo lleve en su corazón. Es decir, quiero expresar esto con palabras cortas, con palabras sabias, esas 5 palabras que dice el apóstol Pablo que prefiere hablar, ¿no? Antes de hablar más en lenguas, pero ojalá que Dios nos dirija siempre en esa dirección, para que cada vez más hermanos puedan levantarse y dar juntos la gloria al Señor. Entonces aquí te encuentras en estos pasajes estas reuniones corporativas que era algo que estaba presente en la iglesia y deberíamos hacerlo hoy también. Y bueno, hay tantos versículos en la palabra que nos dicen la razón de estas reuniones corporativas o de congregación, pues son obviamente en la palabra las instrucciones, en la palabra que van derivándose para el hecho de que nosotros lo hacemos porque Jesús está vivo. ¿O no? De que Jesús es digno de recibir nuestra atención, nuestra adoración individual, pero también colectiva. Lo que dice la Biblia es que hagamos nosotros juntos una adoración corporativa y no solamente personal. Sí, hazlo en tu casa y adora al Señor en tu casa y haces bien, pero cuando vengas aquí también adóralo juntamente con tus hermanos. ¿Y a poco no es interesante estar uno sentado y estar oyendo el testimonio de alguien y tú dices, gloria al Señor? ¿Cómo haces tú cuando escuchas a los hermanos? Cuando oyes los testimonios de los hermanos, ¿qué haces? Dices, trata de ver lo del hermano, ¿verdad? Bueno, a ver qué me dice mejor el Señor antes de que ese hermano, a ver, quién sabe qué dice el hermano, pero yo sí, ya terminó ya, el que sigue, no soy interesante. No, tenemos que estar tan conscientes de que cada uno de ellos trae algo que adore al Señor. Por eso digo que las palabras cortas, ¿verdad? La profundidad de lo que podamos decir para la gloria del Señor, ayuda mucho a captar, decir, bendito sea Dios, porque a mi hermana le enseñó. Yo le decía a mi hermana el otro día que yo también soy proclive a caer en el desánimo y en la tristeza, ¿cierto? Entonces me identifico con la hermana y cuando lee ese salmo me llegó en el corazón, dije, lo he leído varias veces y tenía cierta aplicación cuando dice que pone consejos en su corazón, ¿verdad? Y hoy dije, gracias a Dios por mi hermana, bendito sea el Señor. Pues de eso se trata, ¿o no? Que cada uno de nosotros podamos ayudarnos, que tú oigas la acción de gracias de una hermana que dice, pues yo la verdad es que de repente me cuesta trabajo venir porque no sé si voy a tener para venirme, pero el Señor ha suplido porque me ha hecho traer agua y digo, bendito sea el Señor, estoy consciente de lo que está pasando en mi mente, en mi corazón, digo, esto se trata de la iglesia, en que nos escuchemos, en que glorifiquemos al Señor de todas las maravillas que hace, que estemos presentes aquí en nuestra mente y con nuestro corazón para que Dios reciba la gloria. Entonces, estamos íntimamente relacionados con el hecho de que los cristianos conocen, aman y siguen a la persona de Jesucristo que está vivo y que reina. Y que es aquel que murió para crear para sí un pueblo santo y celoso de buenas obras. Entonces, esas instrucciones que usted se encuentra en la palabra, es obvio que se les da al pueblo de Dios en torno a la persona de Jesucristo para adorarle colectivamente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los domingos? Bueno, quiero darle algunas cosas que hacemos los domingos que creo que son importantes. Después estaré hablando de otras en otra ocasión, pero quiero que vayamos a estas, mis amados hermanos. ¿Qué se hace en la iglesia entonces? Yo veo esto, cantamos. Cantamos en la iglesia. ¿No le gusta cantar? ¿Sí? Nos gustaría cantar mucho más, ¿cierto? Pero cantamos. Efesios 5:19. Efesios 5:19. ¿Me ayuda, mis amados hermanos? Efesios 5:19 dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Escuche bien, una de las razones por las cuales adoramos al Señor y cómo lo hacemos es a través del canto. Mi amado hermano, el mayor instrumento que Dios nos ha dado son las cuerdas vocales para hablar y cantarle al Señor. Ay, hermano, es que canto muy feo. Bueno, si quieres cantar bonito, métete unos cursos. Pero no importa porque aquí podemos cantar al Señor. Pero cantamos porque Dios es digno de que le cantemos. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Escucha esto, en cualquier iglesia que usted vaya, en la iglesia del Señor, siempre vas a escuchar un buen canto. ¿Cierto? Y ese canto está diseñado para dar una sincera expresión de alabanza a Dios y alabar a Jesús por todo lo que ha hecho para salvarnos.
Por eso es importante saber qué cantamos. ¿Me explico? En algunos lugares se cantan cantos, pero no tienen un sentido que se dirige hacia el Señor. Más bien se dirige a lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Pero un buen canto, mi amado hermano, tiene que apuntar a darle la honra y el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha elegido, Él nos ha salvado, Él nos ha dado de su Espíritu, Él está trabajando en nosotros y además nos ha librado del pecado, de la ira venidera, del infierno, y ahora no somos miserables llevados a la condenación, sino somos hombres y mujeres a los cuales Dios nos ha bendecido. Colosenses 3:16 también lo dice de esta manera. ¿Me ayudan, por favor? Colosenses 3:16. Y entonces, aquí usted va a notar cómo el apóstol va guiando esta cuestión de cantar dentro de nuestras congregaciones, en el culto o también en nuestra reunión colectiva. Dice Colosenses 3:16. ¿Me acompaña? Dice así la escritura, juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La primera cosa que dice el apóstol aquí es que ¿qué sucede y qué debe pasar en nosotros con la palabra? More, ¿cómo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la palabra de morar no simplemente tiene que ver con que lee la Biblia. ¿Me explico? Es que esa palabra que has leído esté aquí y esté aquí. Porque ¿qué es lo que vas a expresar? ¿Qué es lo que vas a expresar? La palabra. Entonces, cuando vas a cantar algo, entonces lo vas a notar que es acorde a la palabra, entonces lo canto. Pero escucha esto. Esto que dice el apóstol en Colosenses, primeramente es que la palabra de Dios mora en ti. Y cuando la palabra mora en ti, entonces puedes enseñarle a otro, exhortar a otro con toda sabiduría, y entonces también puedes cantar con gracia en tu corazón al Señor, con los salmos, con los himnos, con cánticos espirituales. Es que aquí dice que cante en mi corazón, entonces hermano, yo canto siempre en mi corazón. No hablo la boca, pero canto en mi corazón. No, lo que habla aquí el apóstol Pablo cuando dice cantando con gracia en vuestros corazones, es que el canto, que es la expresión del corazón que está agradecido. Es decir, entonces involucro mi corazón, involucro lo que está ahí del Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, que cada vez que cantes, sepas que cantas. ¿Me explico? Sepas qué se dice ahí y si es una verdad bíblica. El apóstol Pablo dice que la palabra debe abundar en nosotros. Es la palabra de Cristo, es la palabra sobre Cristo, es la palabra del Evangelio la que debe prevalecer siempre en nuestros cantos. Y no son las experiencias musicales o solamente las emociones de un buen ritmo o una buena tonada. Es la palabra la que debe morar en nosotros abundantemente mientras cantamos. Si vienes aquí y vas a cantar, entiende lo que cantas. Que tu corazón esté convencido en la palabra lo que cantamos. Observa qué es lo que dice la letra, bueno, la que ponemos aquí, obsérvala. Para que tu canto sea un canto de adoración y alabanza a tu Señor. Y no sea simplemente algo que de repente hemos aprendido y lo decimos así. Por eso es importante, mi amado hermano, que sea la palabra la que prevalezca en los cantos y no nuestras emociones. Aunque el canto lleva implícito emociones. Pero que no sea lo que prevalezca o simplemente un buen ritmo, ¿verdad? Ay, no sé qué decía, pero estaba bien bueno el ritmo, ¿no? Algo así como que no sé qué, ¿no? Así de que el Señor no podría vivir sin mí, ¿verdad? Han oído esas canciones que son unas blasfemias ahí tremendas, ¿no? Él vino a morir porque era preferible, ¿verdad? Morir que no vivir sin mí. O sea, notas que esas son herejías completas, pero la gente dice que está bonito la música. Pues sí. La palabra es la que debe morar en nosotros abundantemente cuando cantas. Por lo que entonces deberíamos tener presente que la música no reemplaza nunca y no va a reemplazar nunca la palabra. Ni la música va a debilitar a la palabra. En sí misma, la música sirve a la palabra, ¿me explico? Va a servir a la palabra. Por ejemplo, la música cantada te va a ayudar a recordar. Yo me sé algunos textos bíblicos con música, ¿no?
Y a veces cuando te dicen, oye, ¿te sabes el Salmo 23? Me lo sé así de memoria, con y sin música, ¿no? Pero cuando se me olvida digo, sí, alzaré. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y entonces empiezo a cantarle y digo, ya recordé, ¿no? El 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces empieza tú a recordar, porque cantar también nos ayuda a recordar. El Salmo 150, ¿qué otras porciones te sabes de la palabra de Dios cantadas? Nuestro hermano Alfonso nos enseña muchas, ¿verdad? Es importante, mi amado, porque cantar nos ayuda a recordar. Incluso, mire, antes que la nación de Israel entrara a la tierra prometida y antes de que Moisés muriera, Dios le ordenó que escribiera un canto. Y ese se lo enseñara a la nación de Israel. Vaya, Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 y 22. Deuteronomio 31, 21 y 22. Le dice o le ordena que escriba un canto y que lo enseñe a la nación de Israel. Y dice, hay una razón por la cual quiero que tú se los enseñes. Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 y 22. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, dice así. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Escuche, Dios dice, escribe ese canto, enséñalo, para que cuando te vengan males y angustias, entonces ese cántico te va a responder en tu cara como testigo. Y además, también será recordado por la boca de sus descendientes. Es decir, el canto para Dios es importante. Bueno, además dice que Dios canta sobre nosotros, ¿cierto? El Señor Jesucristo antes de su muerte, ¿qué hizo? En aquella cena, cantó. Pero escuche, esto es importante porque en la iglesia deberíamos tener cantos que nos recuerden la palabra. Mi amado hermano que tienes hijos pequeños, enséñales cantos del Señor. Antes de que escuchen el cumbión, antes de que escuchen las rancheras, enséñales a cantar al Señor. Porque el canto te ayuda a recordar promesas. Entonces, mi amado, canta para recordar. Y bueno, dice que la Escritura que Moisés escribió ese cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces canta, mi amado, para recordar la palabra. Ven aquí y canta diciendo verdades bíblicas. No te quedes callado, mi amado hermano, porque eso es parte de la adoración colectiva a nuestro Señor. Enséñale a tus hijos para que canten las verdades de la palabra, que canten el carácter de Dios, de sus obras, y especialmente el hecho de que Él haya enviado a su Hijo para que Él sea el sacrificio expiatorio y que a través de Él podamos ser santos y podamos ser también perdonados. Enséñale a tus hijos a cantar. Canta, mi amado hermano, canta en tu casa. Pero ven a cantar también aquí. Pero también cantar deberíamos hacerlo involucrando tu mente y tu corazón. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15. Dice así, ¿lo tiene? 1 Corintios 14, 15. Ayúdenme, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando cantas, mi amado hermano, tienes que involucrar tu entendimiento. ¿Qué haces cuando estás cantando, mi amado hermano? Uno de los grandes problemas que tenemos, al igual que a veces sucede con la Biblia, es que en muchas congregaciones, por ejemplo, ponen los textos bíblicos y entonces la gente se ha desacostumbrado a llevar Biblias. Entonces, por eso no los ponemos. Pero, ¿qué pasa con los cantos? Si no tienes la letra, simplemente no la cantas, aunque sean cantos que las hemos cantado por años, ¿no? La letra que ponemos simplemente sirve de guía para que recuerdes qué es lo que sigue, pero si tú lo lees literal, simplemente vas a cantar lo que está ahí, pero no vas a involucrar el entendimiento ni el corazón. Por eso, apréndete los cantos también, ¿verdad? Muchos cristianos no cantan, es que no traigo el himnario. No traen el himnario, híjole, no, pues no, entonces no cantamos. Pero enseñémonos, mis amados hermanos, a involucrar tu mente y tu corazón. Eso es lo que hacemos colectivamente, pero no solamente cantamos, también nos juntamos para orar juntos,
1 Corintios 14, 16, por favor. 14, 16. ¿Me acompaña? ¿Qué dice el texto? Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Escucha lo que dice el apóstol. Si solo bendices con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Esto me llama poderosamente la atención porque el apóstol Pablo dice que no debemos hablar o simplemente dar acciones de gracias o orar también en público de una manera que nadie nos entienda. Porque esas personas simplemente no podrán decir ni apreciar lo que hemos dicho y sobre todo nunca van a decir un amén. ¿Sabe, mi amado hermano? El amén en una congregación es el punto que termina y que debería estar presente en la oración pública. Amén. Amén es una palabra que se ha desvirtuado mucho entre muchos grupos y para todos dicen amén. Amén. Y todo amén, ¿verdad? Hermanos, si está haciendo calor, ¿verdad, hermanos? Amén. Y amén, dicen los demás. Y bueno, ¿y eso qué significa? La palabra amén, mi amado hermano, debe ser una palabra que da la culminación de algo que alguien está diciendo como una verdad bíblica en un canto, en una expresión de acción de gracias o en una oración. Él dice que quien escucha, ¿qué debe decir? Escuche bien, vamos al texto otra vez. Pues si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, en este caso, si yo estoy aquí diciendo algo, tú estás como oyente, ¿me explico? Y dice, ¿cómo dirá el amén? Entonces, ¿qué dice que debería pasar del que está oyendo? ¿Cómo se involucra dentro de la adoración? Diciendo amén. El apóstol dice, quien está escuchando, ¿qué debe decir? Amén. Amado, decir amén en voz alta no tiene nada que ver con tus gustos o con tus costumbres. Tampoco es tu cultura o tu personalidad. La voluntad de Dios es que como un cuerpo seamos edificados. Y la manera de expresar esa edificación dentro del cuerpo de Cristo es diciendo amén. Alguien habla y dice una verdad y dice amén, amén, es cierto, es verdad. Eso sí es verdad, porque es lo que dice Dios, porque es lo que afirma Dios, porque es lo que habla Dios, amén. Cuando venimos a la adoración colectiva, hermanos, no venimos como personas aisladas, como personas calladas, como personas independientes que se sientan, oyen y se van sin expresar ninguna palabra de edificación. Amén edifica. ¿Sabía usted? Amén edifica. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, eso que dice el hermano, es verdad, es una verdad de Dios. Y que Dios se ha exaltado, porque eso que dijeron es verdad. Y el pueblo, dice la Escritura, cuando después de que habló Moisés dijo, amén. ¿Me explico? De tal manera, hermanos, que no calles cuando digas un amén. Simplemente dilo cuando oigas una convicción de la palabra y dilo firmemente y dilo con toda convicción, amén. Porque es parte de la adoración colectiva. 1 Corintios 14, 26. ¿Ayuda? Dice así la Escritura juntos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El pasaje nos deja claro que era una práctica de los creyentes en Corintio y en todas las iglesias. Esto, se reunían, decían un salmo y ¿qué expresaba la congregación? No dice aquí, pero el texto está en el versículo 16, empieza y continúa hasta el versículo 16. Es decir, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando te reúnes, cada uno de vosotros tiene un salmo, y quien dice un salmo al Señor, ¿qué hace la congregación que está oyendo? Amén. Y luego alguien tiene doctrina y habla de la doctrina, y los que estamos sentados, ¿qué decimos? Amén, amén. Y cuando alguien tiene una lengua o una revelación o tiene una interpretación, ¿qué hacemos? Decimos amén. Y todo lo hacemos, dice, para edificación. Lo que hables debe ser para edificación. Y edificamos cuando también decimos un amén.
Porque nuestro amén, amado hermano, tiene que ver con que estamos conscientes de que lo que se está diciendo es una verdad que da gloria a Dios. Por eso, al finalizar oraciones, acciones de gracias, lo que se hacía es decir, amén. Así que cuando vas a la iglesia, participa en el servicio. Dios ha establecido que seas un participante dentro del culto, dentro de la reunión de los santos, no que seas un mero espectador. Es la voluntad de Dios que tomes lo que se está dando y que respondas al Señor diciendo, es verdad, Dios. Reconozco que lo que está diciendo es cierto en tu palabra. Entonces venir a los servicios no es tan solo estar viendo a las personas en el púlpito o cuando se levantan en sus asientos y manifiesten una acción de gracias. Tenemos que involucrarnos cuando estén hablando mentalmente, emocionalmente y espiritualmente en lo que dicen. Pero jamás debemos quedarnos callados cuando oímos algo importante acerca de nuestro Dios y de su carácter y de lo que ha hecho. Nunca deberíamos hacerlo. Deberíamos decir siempre, sí, Señor, es verdad lo que haces, es verdad lo que dices, es verdad lo que dice acerca de mí. Amén, amén. Y es verdad, amén. Porque es ahí donde yo estoy involucrado en lo que está diciendo el otro. ¿Me explico? Y es ahí donde juntos, mi hermano y yo, estamos dándole gloria al Señor. Por eso es una situación de colectividad, ¿me explico? Es decir, somos la iglesia es un cuerpo y cada uno un miembro en particular. Y entonces, a lo que hace el cuerpo, a lo que dice alguien en particular, yo reacciono para afirmar y entonces nos edificamos. Y no solamente decimos sí, amén, sino que lo que decimos cuando decimos amén es comprometernos a vivir de acuerdo a lo que se ha dicho. ¿Me explico? Estoy de acuerdo, no solamente para darle la gloria a Dios, sino de lo que dice el hermano. Amén significa también, estoy de acuerdo en vivir con lo que se ha dicho. Y también decimos, estoy dispuesto a edificar a mis hermanos por lo que se ha dicho. Así que mi amado hermano, no te limites en decir amén. No seas un espectador, sino sé un adorador desde donde estás también. Así que cantamos, oramos y tercera cosa, predicamos la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 es el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice acerca de lo que es la Escritura y por qué tiene que tenerla él a la mano. Dice así, segunda de Timoteo 3:16. ¿Me ayuda? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego, después le dice a Timoteo lo siguiente, 4:2 de segunda de Timoteo. Escuche, bueno, ayúdeme a leerlo. Dice 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, una parte regular de la mayoría de los cultos cristianos es que en ella se enseña ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es una enseñanza de la palabra donde un pastor que ha sido llamado por Dios y ha sido dotado por Dios para estudiar y para comprender la palabra y luego se pone en pie y proclama lo que Dios dice en su palabra para dar aliento, para dar fortalecimiento, para dar corrección, para dar motivación al pueblo de Dios, para que obedezca, para que ame y para que sirva al Señor y nos sirvamos entre nosotros y sirvamos al prójimo. Por lo tanto, quien predica, mi amado hermano, debemos minimizar nuestras opiniones y entregar la verdad de Dios al pueblo. Lo que significa que cada enseñanza que demos debe explicar la Biblia y luego debemos aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que creo yo, mis hermanos, mi hermano Alfonso, su servidor, Diego cuando está aquí, mi hermano Elías, es lo que buscamos hacer. Te digo qué dice la palabra y luego te digo, ponlo en práctica. Así lo puedes hacer. Por eso, mi amado hermano, es importante que juntos podamos ir a la palabra y que ella sea la que dirija nuestras vidas. Que no sea solamente que oigamos, sino también ser hacedores de ella. Los cristianos que escuchan esa palabra expuesta, simplemente lo que hacen es ver lo glorioso que es Dios. Pueden ver en la palabra lo grande que es Dios. Pueden ver en la palabra lo maravilloso
y extraordinario que es nuestro Dios, y lo desean tener más, y lo quieren buscar más, y lo quieren exaltar, y lo quieren amar más, y lo quieren buscar más. Por eso, mi amado hermano, vayamos a la palabra. Por eso, además, también la exposición de la palabra en la iglesia nos permite equiparnos para el ministerio y edificarnos los unos a los otros. Es decir, el apóstol Pablo, Efesios 4, por favor, 12, el apóstol Pablo habla sobre aquellos en que el Espíritu Santo, por soberanía, ha puesto en la iglesia, entre ellos ha puesto a pastores y maestros, con una finalidad. Y dice Efesios 4:12, ¿me ayuda por favor Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la enseñanza de la palabra es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, porque Dios ha puesto en la iglesia a este grupo de personas que tienen dones especiales para que equipen. Esa palabrita perfeccionar es equipar. Lo que hace mi hermano Alfonso, lo que hace mi hermano Elías, lo que hace mi hermano Diego, lo que hago yo, es ayudarles, equiparlos. ¿Para qué? Para que ustedes hagan también la obra del ministerio. ¿Qué decíamos que es ministerio? ¿Qué significa? Ministrar. Servir. Para servir. Necesitamos ser enseñados para servir. Por eso, así lo hacemos en este lugar. Así que vuelvo a repetir, cantamos, oramos, predicamos la palabra y también practicamos las ordenanzas. En la Biblia hay instrucciones sobre dos cosas que el Señor ha puesto en su iglesia, para su iglesia. Por una parte está ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y qué dice ahí? Adelante. Bautizándolos. Entonces, una de las cosas que debemos hacer como iglesia es bautizar. Y la otra cosa es algo que el Señor nos dejó que hiciéramos y que lo estableció precisamente en el día en que cenó con sus discípulos en la última cena. ¿Qué fue lo que estableció en ese último día? La llamada Cena del Señor. Esa tenemos que hacerlo para proclamar, ¿qué cosa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que aún Cristo salva al pecador. Entonces, estas son marcas propias de una reunión cristiana. El bautismo es un evento único en la vida cristiana, que nos introduce a través de la muerte y la resurrección de Cristo, a través de la inmersión del agua, ¿verdad? En la vida cristiana, por supuesto, como una manifestación de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y la cena del Señor es esa experiencia que repetimos en la participación con Cristo cuando comemos el pan y bebemos la copa. Claro, de manera diferente y demás, que a propósito, hermanos, la siguiente semana tendremos Cena del Señor. De una vez les avisamos. La Biblia no nos dice con qué frecuencia, pero sí nos dice esto, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿tenemos que hacerlo, mi amado hermano? Y en la iglesia tendremos que hacerlo, ¿para qué? Para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Que en esa muerte de Cristo aún los pecadores tienen cabida. Y bueno, hacemos otras cosas más. Hacemos muchas otras cosas más. ¿Qué dijimos que hacemos? Cantamos, oramos, predicamos la palabra, practicamos las ordenanzas. Y finalmente la pregunta es esta. Y bueno, ¿y por qué en domingo? Ya sabemos, hay muchas cosas más que hacemos y con el tiempo lo platicaremos. Pero ¿por qué el domingo? Bueno, la adoración cristiana, vuelvo a repetir, tiene sus raíces en el judaísmo. ¿Por qué? Bueno, nació dentro del judaísmo. Y la Biblia judía, en la primera parte, ¿verdad?, de la Biblia nuestra, de la Biblia cristiana, es decir, en el Antiguo Testamento, mencionaba y le decía al pueblo los 10 mandamientos. Entre ellos Éxodo 28, por favor. Y dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificar. Y el día de reposo para los judíos, ¿qué día era? El séptimo día, pues era el sábado, no el domingo. Y así entonces hubo esa secuencia de un día en 7, cuando los judíos, ¿qué hacían ese día? Se reunían, glorificaban a Dios, ¿no? Etcétera. Esta era la costumbre dentro de los judíos. La iglesia cristiana nace en raíces judías, ¿verdad?
a través de la venida de Jesús, pues era una costumbre para ellos, para los cristianos en Jerusalén, reunirse, porque leemos en el libro de Hechos que Pablo iba ¿a dónde? A enseñar del Señor. Pues iba a las sinagogas. ¿Y qué día se reunían las sinagogas? Pues el sábado, ¿no? Y bueno, se unía con los judíos para predicar a Cristo. Y la razón por la que los cristianos cambiaron ese día, y no simplemente transgrediendo eso, y comenzaron a adorar el primer día de la semana, es porque el Señor resucitó en domingo, el primer día de la semana. De tal manera entonces, que por eso ese día llegó a llamarse el día del Señor. Y cuando usted va a Apocalipsis, está a Juan, ¿verdad? Cuando se le da la revelación en Apocalipsis, ¿en qué día? En el día del Señor, o sea, un domingo, cuando se le dio la revelación. El primer día de la semana se reunían los hermanos, ¿verdad? Ya en Antioquía, en el resto de los demás. ¿Por qué? Porque era el día que se celebraba precisamente la resurrección de nuestro Señor. Y entonces leemos, por ejemplo, Hechos 27, por favor, que es un texto que ya leímos. Son dos textos que ya leímos. Dice Hechos 27, dice así, se lo voy leyendo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, significaba que esto siempre lo hacían ahora, ¿verdad? Ya prontamente se empezaban a reunir. ¿A qué horas o qué día? En la semana. Ahora, en los primeros creyentes, usted sabe que es más probable que se hayan reunido por la tarde, no por las mañanas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos eran trabajadores, eran esclavos y demás, cuyo día les daban preferentemente ya un poquito más por la tarde, y eso les permitía ir a las reuniones. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta medianoche. Entonces, ahí tenemos esta parte que los primeros creyentes se reunían en esos días. 1 Corintios 16:2 dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, por eso nos reunimos en domingo. Jesús resucitó de entre los muertos, creó un nuevo pueblo para sí mismo e inauguró una nueva humanidad, una nueva creación con un nuevo día de adoración. Entonces, las razones por las que los cristianos van a la iglesia el domingo es porque hemos sido rescatados de nuestros pecados y hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó y murió por nosotros, y ahora estamos unidos en Él, viviendo a través de la fe a Cristo para la gloria de Dios. Y debido a esa unión con Jesús y esa unión entre nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a expresar esa gratitud y esa adoración de manera semanal. Y que nos reunamos corporativamente y agradezcámosle a Dios en adoración. Que vengamos no como individuos aislados o dispersos, sino que nos reunamos corporativamente para celebrar a nuestro Señor, para cantar, para orar, para escuchar la palabra y para celebrar también las ordenanzas y proclamar que Jesús es el Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿quieres adorar al Señor con tu todo? ¿Quieres amar al Señor con tu todo? Reúnete, no dejes de hacerlo, porque en la comunión de los santos glorificaremos a nuestro Señor. Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno miembros en lo particular. Y cada uno necesitamos del otro para que podamos glorificar al Señor. Entonces, reúnete con los santos, glorifica al Señor y vivamos para su gloria. Vamos a ponernos en pie, hermanos.